en mi 5º aniversario de boda, mi hija se escapó para darle una sorpresa a su padre en el hospital y tuvo un accidente de coche. Resultó gravemente herida, pero mi marido, que es médico, no la salvó, en cambio, la hizo enviar a la morgue. Devastada, me apresuré al hospital para enfrentarlo. Fuera de su oficina, escuché su conversación con un colega. Troy, tu hija solo tiene 4 años. ¿Cómo se le puede realizar un trasplante de corazón? Eso sería un asesinato. Aunque actualmente los corazones artificiales escasean, Riley lleva 5 años esperando. Un poco más de tiempo no la matará. Tuve esta hija para salvarla. Llevo años esperando esta cirugía. No fue fácil orquestar el accidente. Esta es mi única oportunidad. Basta de charla, ve a organizar la cirugía. Yo le explicaré las cosas a Julia. Las lágrimas corrían por mi rostro. Así que no fue un accidente. La muerte de mi hija había sido sentenciada en el momento de su nacimiento. Este matrimonio no fue más que una fachada para que él pudiera salvar a su Riley. Troy miró fijamente el archivo que tenía en las manos, con una expresión que rayaba en la locura. Sin el corazón de mi hija, Riley no sobrevivirá mucho tiempo. Esta es su oportunidad. No intentes detenerme. Haz lo que te dije. Su colega lo miró con una mezcla de lástima y horror. Tuviste una hija solo para usar su corazón y salvar a Riley. ¿Estás loco? Esa es tu carne y tu sangre. ¿Sabe Julia algo de esto? ¿Cómo puedes enfrentarla? Tu hija se escapó para entregarte un regalo. Cuando la enviaron a la morgue, todavía lo sostenía con fuerza. No lo soltaba. ¿Tu corazón es de piedra? Riley padece una cardiopatía congénita desde hace más de 20 años. ¿Por qué tienes tanta prisa? Un corazón artificial puede salvarla igualmente. Eres médico. Si se filtra que simulaste un accidente de coche para matar a tu propia hija, todo el hospital se hundirá contigo. El rostro de Troy se ensombreció. Dejó caer el archivo sobre el escritorio con un golpe seco. Precisamente por ser médico, me duele muchísimo no poder salvar a la mujer que amo. He visto sufrir a Riley durante todos estos años. Yo puedo tener otro hijo, pero Riley solo tiene una vida. Basta de charla. Haz lo que te dije. Pase lo que pase, asumiré toda la responsabilidad. El colega suspiró profundamente, con la decepción reflejada en el rostro. ¿Y Julia? ¿Qué le dirás a tu esposa? Tu hija aún tiene pulso y la enviaste directamente a la morgue. ¿Crees que es tonta? Estás subestimando a una madre. Ella nunca lo sabrá. Tras la cirugía, haré incinerar el cuerpo del niño inmediatamente. Me tambaleé hasta la escalera de emergencia cercana, cubriéndome la boca con ambas manos, pero no pude contener el torrente de lágrimas que brotaban de mis ojos. En mis 5 años de matrimonio, jamás imaginé que el hombre perfecto a mi lado hubiera amado a otra mujer durante todo este tiempo. La quería tanto que crió a nuestra hija solo como donante de corazón. Nos conocimos aquí mismo, en este hospital, cuando vine para un examen médico. Troy vio mi expediente en el sistema e insistió en que me hicieran un examen cardíaco. Pensé que era un médico responsable, y me conmovió. Pero ahora sé que todo fue una farsa. Era una prueba para ver si yo era compatible con Riley. Una vez confirmado el resultado, se acercó deliberadamente a mí y me persiguió con todo lo que tenía. El matrimonio que yo creía lleno de felicidad fue una completa mentira desde el principio. La persona a la que siempre había amado era Riley. Para salvarla, no dudó en hacer que alguien simulara un accidente de coche. Y sin embargo, cuando nuestra hija entró en coma, seguía aferrada a ese dibujo de nuestra familia de 3, negándose a soltarlo. Sentía que el corazón me iba a estallar en el pecho. Me empezaron a llegar mensajes al teléfono. Les eché un vistazo, eran de Troy. Él había firmado el acta de defunción de nuestra hija y me envió una foto del certificado. Agarrando el teléfono con fuerza, corrí hacia la morgue como una loca, queriendo llevar a mi hija a otro hospital para que recibiera tratamiento de urgencia. Pero el lugar donde había yacido su cuerpo ya estaba vacío. Troy se la había llevado. Corrí al quirófano, pero llegué demasiado tarde.
Mientras la luz sobre las puertas seguía encendida, el bisturí ya había penetrado en su pecho. El monitor cardíaco emitió una alarma estridente. Me derrumbé por completo y caí al suelo, inconsciente. Cuando volví a abrir los ojos, Troy estaba sentado junto a mi cama en el hospital. Al verme despierta, me abrazó. Julia, lo siento. Nuestra hija se ha ido. Sé que estás sufriendo. Échame la culpa a mí, todo es culpa mía. Si estás enfadada, desahógate conmigo. Simplemente no te hagas daño. Me parte el corazón verte así. Su expresión seguía llena de la misma ternura de siempre, pero ya no podía encontrar ni rastro de calidez en sus ojos. Lo aparté en silencio y me quedé mirando fijamente al techo, sin expresión. Empezó a entrar en pánico y me atrajo de nuevo hacia su abrazo. Su mano me acarició suavemente la espalda, intentando calmarme, pero lo único que sentí fue un frío helador. Podemos tener más hijos. Siempre estaré a tu lado. Tu estado mental no es bueno. Déjame que me encargue del funeral. No te preocupes, elegiré el mejor lugar para enterrarla. Forcé una sonrisa y estaba a punto de hablar cuando, en ese preciso instante, irrumpió una enfermera. Dijo que el paciente de la habitación de al lado se había despertado. Una emoción que nunca antes había visto cruzó fugazmente los ojos de Troy. Ni siquiera me miró, murmuró unas palabras y salió corriendo de la sala. En su prisa, dejó el teléfono en la mesita de noche. Lo recogí y lo abrí. Su sesión en la aplicación de redes sociales seguía abierta. El contacto fijado se llamaba Gatito. La foto de perfil era de una mujer con vestido de novia. Abrí el historial del chat, estaba repleto de conversaciones íntimas y empalagosas. Para conseguir el mejor tratamiento para Valley, gastó una fortuna enviándola a un hospital en el extranjero. Esperó hasta que nuestra hija cumplió 4 años, y entonces trajo de vuelta a Valley en secreto. El álbum de fotos de su teléfono contenía todos los informes médicos de nuestra hija, meticulosamente documentados durante los últimos 4 años. Por muy ocupado que estuviera, nunca faltó a ninguna de sus revisiones médicas. En una ocasión pensé que ese era su amor por nuestra hija, pero ahora veo que todo formaba parte de su plan. En los últimos 5 años, cada vez que decía que iba a asistir a congresos médicos en el extranjero, en realidad volaba para ver a Valley. En su 24º cumpleaños, le regaló 24 obsequios hechos a mano. Juntos habían cruzado montañas y ríos, habían presenciado auroras boreales y cielos estrellados. Había fotos que documentaban sus años de amor, y también captaban la profunda obsesión y el anhelo del hombre. ¿Y qué le regalaba a mi hija por sus cumpleaños? Suplementos nutricionales para el cuidado de su cuerpo. La última foto era una captura de pantalla de un chat reciente, de hace 2 horas. Riley preguntó, después de todo, es tu hija biológica. Es tan dulce, me cae muy bien. ¿Y si te arrepientes algún día? No puedo permitirme el costo de la vida de una niña. El tono coqueto prácticamente se desbordaba de la pantalla, clavándome una punzada de dolor en el corazón. Troy respondió con un tierno emoji de gato, completamente impasible. No te preocupes. Para salvarte, todo vale la pena. Cuando tu cirugía sea un éxito, tendremos nuestra propia hija. Será el símbolo de nuestro amor. Te protegeré a ti y a ella con mi vida. Más te vale que lo digas en serio o te ignoraré. Por supuesto. La captura de pantalla es la prueba. Que el cielo sea mi testigo. Las lágrimas salpicaron la pantalla. Tiré el teléfono, luego lo recogí y compré un boleto de avión con salida en una semana. Después de que todo terminó, salí de la sala. Planeaba ir a la morgue a recoger el cuerpo de mi hija, pero al pasar por la siguiente sala, escuché una voz familiar. Riley, ¿cómo te sientes? Si tienes alguna molestia, dímelo de inmediato. Riley yacía en la cama del hospital, alisando suavemente las arrugas con sus pálidos dedos. Sigues siendo el mismo después de todos estos años. La compatibilidad fue exitosa, no habrá rechazo. No tienes que ser tan cuidadoso. Ah, sí, sobre la niña, no te peleaste con Julia, ¿verdad? Después de todo, perdió a su hija.
Debe estar destrozada, no discutas con ella. Al oír mi nombre, el rostro de Troy se ensombreció. ¿Por qué la mencionas? Si no te hubiera salvado, ¿por qué me habría casado con ella? Temiendo que Valley se sintiera mal, esbozó una sonrisa y recogió una caja del suelo. ¿Adivina qué es esto? Antes de que pudiera responder, ya estaba abriendo la caja con entusiasmo, apenas conteniendo la emoción. Un suave maullido resonó en la habitación. Valley jadeó y tomó al gato en brazos. ¿La trajiste de vuelta del extranjero? Pensé que no la volvería a ver jamás. Troy le acarició la cabeza con cariño. Pensé que te aburrirías estando hospitalizada, así que alquilé un avión privado para traerla contigo. ¿Contenta ahora? No se permitían mascotas en los hospitales, pero por Valley, Troy estaba dispuesto a romper todas las reglas. Todavía estaba en el hospital cuando una enfermera cercana se fijó en mí. Señora Langdon, ¿qué hace usted aquí? Troy escuchó a la enfermera. Un destello de pánico cruzó sus ojos al abrir la puerta. Julia, ¿cuándo llegaste? Me tragué el dolor y forcé una sonrisa. Salí solo para tramitar el alta. Estar aquí me hace pensar en nuestra hija. Valley me saludó desde la cama con una sonrisa. Debes ser Julia. Hola, soy excompañero de clase de Troy. Troy reaccionó de inmediato y explicó rápidamente. Sí, ella también es mi paciente. Me acaban de operar y vine a ver cómo estaba. Sigues débil, no deberías estar caminando por ahí. Lo ignoré y me di la vuelta para irme. Creyendo que yo era peligrosa, me siguió ansiosamente tratando de explicarse. No te hagas una idea equivocada. Solo somos antiguos compañeros de clase, nada más. Ella no tiene muchos amigos aquí y, casualmente, fue asignada a mi cuidado. Por eso le presto más atención. Al verlo entrar en pánico por mi culpa, de repente sentí ganas de reír. Para salvar a Valley, tiró por la borda su matrimonio e hizo que su hija muriera. Ahora que había conseguido todo lo que quería, ¿para quién era esa actuación? Antes de que pudiera decir nada, recibí un mensaje de texto de Valley. Troy miró su teléfono, con urgencia reflejada en el rostro. Está bien, haz lo que tengas que hacer. El paciente es lo primero. Puedo gestionar yo misma el papeleo del alta. Aliviado, Troy me dio un beso en la frente. Gracias por tu comprensión. Cuando termine aquí, volveré a casa contigo. En cuanto se marchó, me di de alta del hospital. Saqué el cuerpo de mi hija de la morgue y reservé una cremación en línea. Durante el trayecto, el personal médico me miraba con disgusto. Me señalaban y susurraban lo bastante alto para que los oyera. ¿Esa es la madre que no podía vigilar a su hija? Su hija de 4 años salió corriendo y fue atropellada por un coche, y ahora actúa como si estuviera de luto. Si de verdad le importaba tanto, ¿dónde estaba cuando sucedió? Exactamente, ese pobre niño debió tener un karma terrible para haber nacido de ella. Sinceramente, la muerte probablemente sea una liberación. ¿Esa mujer es la médica de planta? La esposa de Langdon se enteró de que acababa de regresar del extranjero y él le programó una cirugía urgente, a pesar de que llevaba 2 días con diarrea. Eso sí que es amor, qué envidia. Debe ser ella. Han estado juntos desde la universidad. El Dr. Langdon tiene una foto de ellos en su escritorio. ¿Dónde vas a encontrar un hombre tan entregado hoy en día? Esa mujer se sacó la lotería. Sus voces me llegaban palabra por palabra, aplastándome el aire de los pulmones. Sin decir nada, me alejé del hospital. Llevé el cuerpo de mi hija al crematorio y luego fui al bufete de abogados. Después de imprimir los papeles del divorcio, los metí en un sobre junto con el dibujo que mi hija hizo antes de morir. Programé una entrega a una hora específica y se los envié a Troy. De vuelta a casa, sin la risa de mi hija, el apartamento se sentía aún más vacío. Pasé 2 días empacando sus pertenencias, mientras Troy seguía ocupado cuidando a Valley en el hospital. Ni una sola palabra de su parte. Pensé que nuestro matrimonio terminaría en silencio, pero nunca imaginé que el día de la cremación de mi hija me encontraría con Valley en el crematorio. Llevaba puesta una bata de hospital y su pálido rostro no podía ocultar sus delicados rasgos. Troy la sostenía en sus brazos,
con los ojos llenos de una ternura que nunca antes le había visto. Del personal cercano surgieron susurros que me hirieron como cuchillos. Es la primera vez que veo a alguien incinerar un gato, y reservar todo el crematorio solo para eso. Es una locura. Reservaron todo el lugar. ¿Qué pasa con las demás cremaciones programadas para hoy? Las familias siguen esperando para enterrar a sus seres queridos. Adelantaron las sesiones, ahora las cenizas están amontonadas a un lado para dejar espacio al gato. Al oír esa última frase, casi se me doblaron las rodillas. Tras recoger la urna con las cenizas de mi hija, me dirigí furiosa hacia ellos. Riley se apoyó en Troy, con la voz entrecortada por las lágrimas. Es culpa mía. No debería haber adoptado a Yo-Yo con mi condición. La descuidé. Troy la miró con una ternura desgarradora y besó la comisura de sus labios. No es tu culpa. Conocerte fue la mejor suerte que le pasó jamás a Yo-Yo. De reojo, Wally me vio acercarme y giró la cabeza deliberadamente, profundizando el beso. Cuando finalmente se separaron, usó la excusa del papeleo para empujar a Troy fuera de la habitación. Luego se volvió hacia mí con una brillante sonrisa. Así que lo viste todo. Entonces también debes saber por qué murió tu hija, ¿verdad? Julia, eres realmente patética, ¿y qué pasaría si te casaras con él, y si dieras a luz a su hijo? Al final, ella solo fue un recipiente para guardar mi corazón. Con una sola palabra mía, te habría pedido el divorcio en el acto. Sinceramente, das un poco de lástima. Cuando tu hija se estaba muriendo, llamaba a gritos a su madre sin saber que su inútil madre no podía salvarla. El odio me inundó el pecho y ya no pude contenerme. Le di una fuerte bofetada en la cara. Los labios de Bailey se curvaron en una sonrisa fría y, deliberadamente, golpeó su cabeza contra la esquina de una mesa. La sangre le corría por la frente. Troy entró corriendo, su rostro se ensombreció mientras me empujaba al suelo. Julia, ¿qué demonios estás haciendo? Riley acaba de ser operada, ¿has perdido la cabeza? Antes de que pudiera decir una palabra, Wally se aferró a su hombro con una mirada lastimera. Lo lamento, solo quería consolar a Julia. No sé qué dije mal, de repente me golpeó. Troy, no la culpes. Está de luto, lo entiendo. Troy se enfureció aún más. El duelo no le da derecho a golpear a nadie. Me levanté lentamente, aferrando la urna de mi hija contra el pecho. Con los ojos enrojecidos, mis labios se curvaron en una mueca fría y burlona. Perdí la cabeza, sí. Debí haberlo hecho, o no me habría casado contigo. ¿Cómo murió mi hija? ¿Qué significa ella para ti? ¿No crees que me debes una explicación? ¿Qué derecho tienes a cuestionarme? Un destello de pánico cruzó el rostro de Troy mientras fruncía el ceño. Nuestra hija falleció en un accidente de coche, ¿qué tiene que ver eso con Bailey? Al final, fallaste en tu responsabilidad como madre. Si la hubieras vigilado mejor, ¿la habría atropellado un coche? Julia, en vez de reflexionar sobre tus fracasos, vienes aquí y le haces un berrinche a Bailey. Ella intentó consolarte, y así es como se lo agradeces. No seas desagradecido. Discúlpate. Sostuve la urna en mis brazos. Hoy es el día de la cremación de mi hija, y tú le diste prioridad a un gato antes que a ella. Eso sí que es responsabilidad. Troy ni siquiera miró la urna. Levantó la mano y me golpeó las manos. El cuerpo de nuestra hija está en la morgue. ¿Qué sentido tiene este acto tan patético y la maldita urna? Ella murió y ahora te estás volviendo loca. La urna cayó al suelo. Los restos cenicientos se esparcieron y mi corazón se detuvo. Caí de rodillas, intentando recoger sus cenizas, tratando de reunirlas. Pero Troy pisó las cenizas y salió por la puerta, sosteniendo a Bailey en brazos. El viento frío que soplaba se llevó el último rastro de mi hija. Extendí la mano, intentando agarrar el aire, pero no quedaba nada entre mis dedos. Mientras las lágrimas caían, desbloqueé mi teléfono con expresión aturdida. Cambié mi billete de avión para el día siguiente. Ya no quedaba nada que enterrar. Al salir del crematorio, recibí un mensaje de texto de Troy. Lo siento, hoy estaba demasiado sensible.
Riley es mi compañera de clase y mi paciente. Regresó del extranjero para recibir tratamiento. Cuando la oí, no pude quedarme de brazos cruzados. Yo me encargaré del funeral de nuestra hija. No te preocupes por nada. Quédate en casa y descansa. Me burlé y respondí, no hace falta. Ocúpate de tu paciente. Los pacientes importan más. Esa noche, seguía sin volver a casa. Empaqué mis pertenencias. Al amanecer, me dirigí directamente al aeropuerto. De camino, él envió varias fotos. Estas son las 3 funerarias más grandes de la ciudad. No podemos escatimar gastos para el funeral de nuestra hija. Elige una y yo me encargaré de los preparativos. Después del funeral, me tomaré un tiempo libre y te llevaré a algún lugar para que te relajes. No estés triste. Tendremos más hijos en el futuro. No le respondí, simplemente borré todos sus contactos. De vuelta en el hospital, Troy se quedó mirando su teléfono. Una leve inquietud creció en su corazón. Se volvió hacia su colega. Los preparativos están hechos. La cremación tendrá lugar mañana. También he elegido la mejor parcela en el cementerio. Después de todo, es mi hija. Este será mi último regalo para ella. Justo cuando terminó de hablar, una enfermera irrumpió por la puerta, pálida y sin aliento, con un paquete en la mano. Dr. Linden, algo anda mal. El cuerpo de su hija ha desaparecido y no podemos contactar con la señora Lyndon. La carpeta que tenía en la mano cayó al suelo. Los papeles se esparcieron por todas partes. Sin siquiera mirarlos, Troy se abalanzó sobre la enfermera y la agarró de la muñeca. Su voz temblaba de urgencia. ¿Qué ha dicho? ¿Qué clase de broma es esta? Mi hija estaba en la morgue, ¿cómo puede haber desaparecido? Esto es un hospital, ¿qué? Ahora alguien roba cadáveres. ¿Qué clase de trabajo hacen ustedes? La enfermera se sobresaltó por su reacción. Tartamudeó, intentando explicar, Dr. Lyndon, me está haciendo daño. El cuerpo de su hija realmente ha desaparecido. La señora Lyndon se llevó a la niña, ¿por qué no la llama? No he podido contactar con ella en absoluto. Y este paquete, se lo envió la señora Lyndon. Temiendo que Troy perdiera el control, su colega intervino rápidamente. No se asuste. Cálmese, ¿cree que Julia se haya enterado de sus planes? Troy, al final de ese día, fuiste tú quien la lastimó. Solo llámala. La enfermera, aliviada, dejó caer el paquete y salió corriendo de la habitación. Troy se desplomó en la silla, aturdido e inmóvil durante un largo rato. Su colega abrió el paquete y vio el título en negrita del documento, Acuerdo de divorcio. Su expresión cambió. Troy, es de Julia. Son los papeles del divorcio. Y este es el regalo que tu hija te iba a entregar ese día. Deberías echarle un vistazo. Los inocentes dibujos de la niña llenaban el papel y no podían ocultar su anhelo de una familia feliz. El dibujo estaba manchado de sangre, con las marcas de lágrimas que quedaron de sus últimos momentos. Era una imagen desgarradora. El rostro de Troy palideció. Su mano, que sostenía el dibujo, temblaba. Tardó un rato en poder hablar de nuevo. No pudo haberse enterado. Me aseguré de preparar el certificado de defunción con antelación. No hay manera de que lo supiera. Incluso me prometió ayer que no estaba enfadada y me dijo que cuidara bien de la paciente. No podía saberlo. Imposible. Eso fue lo que dijo. Pero en el fondo, Troy lo sabía. Solo se engañaba a sí mismo, buscando consuelo. ¿Cuánto de las respuestas de Julia eran reales y cuánto fingidas? No se atrevía a pensar. No se atrevía a preguntar. Se ha llevado a nuestra hija. Voy a encontrarla ahora mismo. Su colega intentó detenerlo, pero Troy ya no escuchaba. Ni siquiera sabía por qué sus emociones se habían descontrolado. La muerte de su hija era culpa suya. El peso de todas esas emociones lo asfixiaba. Salió de la oficina y se dirigió a la sala de vigilancia. Revisó todas las grabaciones del pasillo fuera de la morgue. El momento en que me vio llevarme el cuerpo de nuestra hija.
Sus ojos se enrojecieron de pánico. Justo cuando iba a llamarme, apareció un mensaje de texto de Riley. Troy, me duele el pecho. ¿Dónde estás? ¿Puedes venir a verme? ¿Julia sigue enfadada conmigo? Lo siento. No debería haber salido del hospital. De otro modo, no se habría enterado, lo habrá entendido mal. Si quiere gritarte, que se enfade conmigo. Es toda mi culpa. No te enfades con ella. Troy no tenía ganas de consolarla ahora. Si no te encuentras bien, llama a la enfermera. Ya he hecho los arreglos para que alguien controle tu estado. Julia no es como te la imaginas. Estoy ocupado. Iré a verte cuando termine. Tras enviar el mensaje, Troy me llamó inmediatamente. Por mucho que marcara, solo conseguía esa fría voz automatizada. Por primera vez, Troy se sintió completamente impotente. Su colega, sabiendo lo que había hecho, solo pudo suspirar. Troy, Julia debe de haberse enterado. Te quería tanto que no se habría divorciado de ti si no fuera por eso. Has salvado a Vale y Julia se ha ido, ¿no es esto justo lo que querías? Cuando Vale reciba el alta, tu deseo se cumplirá. Nadie se interpondrá en tu camino. Los ojos de Troy estaban inyectados en sangre, las venas hinchadas en sus puños apretados. No, no estoy de acuerdo con el divorcio. No puede irse sin mi permiso. Lo nuestro no ha terminado. No importa dónde esté, la encontraré. El funeral de nuestra hija. Ella es la madre. Tiene que estar allí. En el momento en que pronunció esas palabras, Troy se quedó paralizado. ¿Acaso solo quería que Julia asistiera al funeral de su hija, o es que no quería dejarla ir? Su colega frunció el ceño y su voz se volvió fría. Troy, cálmate. Tú elegiste este camino, ¿no? Trajiste a esa niña al mundo solo para criarla como un recipiente para el corazón de Riley. La obligaste a tomar medicamentos que dañaron su salud. ¿Cuándo la trataste como a tu hija? ¿Cuándo sentiste lástima por ella? Todos los informes médicos mostraban problemas hepáticos. Impulsaste el desarrollo de su corazón a expensas de su joven cuerpo. Incluso sin esta cirugía, sabías que no viviría más allá de los 10 años. Julia no reveló nada de esto. Te dejó el último vestigio de dignidad. Ya ha hecho más que suficiente. No entiendo por qué sigues queriendo encontrarla. ¿Qué le vas a decir? ¿Que la amas? ¿Que nunca la usaste? ¿Que no causaste la muerte de tu hija? Troy, deja de mentirte. No hay vuelta atrás. Si sigues removiendo las cosas, te vas a destruir. Las preguntas le llovieron como golpes. Troy estaba al borde del colapso. ¿Qué quería decirle a Julia? Ni siquiera él lo sabía. Pero en lo más profundo de su corazón, una voz se lo decía. Julia no podía irse. No podía perderla. Tras un largo silencio, Troy se levantó lentamente. Aturdido, copió las imágenes de vigilancia en su teléfono. Julia era mi esposa. También era la madre de mi hija. Supiera o no la verdad, le debía una explicación. La encontraría e iría con ella al funeral de nuestra hija. No la dejaría afrontarlo sola. En cuanto dijo eso, una escena vino a su mente, Julia en el crematorio. La sangre se le heló en las venas y salió corriendo del hospital sin mirar atrás. En la carretera, se saltó varios semáforos en rojo, los coches pitaban y las alarmas de velocidad resonaban en sus oídos, pero a Troy no le importó. Cuando por fin llegó al crematorio, se quedó paralizado. Señor Langdon, ¿pregunta por la cremación que programó la señora Langdon? Ya está hecha. Ocurrió el día en que ella reservó el crematorio. Probablemente también la vio entonces. Para poder incinerar a su gato, incineramos con antelación a las personas que estaban en la fila ese día. La señora Langdon ya recogió las cenizas. Esto hizo añicos la poca cordura que le quedaba a Troy. Agarró del brazo a la empleada y, con voz temblorosa, preguntó, ¿está diciendo que el cuerpo de mi hija ya ha sido incinerado? ¿Dónde están las cámaras de seguridad de ese día? Muéstremelas.
La empleada no esperaba que uno de los cuerpos incinerados ese día fuera el de la hija de Troy, y desde luego no podía entender por qué había reservado el crematorio para todo el lugar, dejando que su propia hija se diera el paso a un gato. Pero el estado emocional de Troy era claramente inestable, así que ella no se atrevió a preguntar más y solo pudo llevarlo a la sala de vigilancia. Cuando vio las cenizas de su hija esparcidas por el suelo y, en el momento en que las pisó, Troy se abofeteó repetidamente con fuerza. Para cuando salió del crematorio, sus pasos eran vacilantes, como si su alma hubiera muerto junto con su hija. Detrás de él, las maldiciones del personal resonaban una tras otra, pero Troy parecía aturdido, como si no pudiera oír nada. Todo eso era culpa suya. Él fue quien mató a su hija. Él fue quien hirió a Julia. Él fue quien dejó a su hija sin cenizas para su entierro. Merecía ser maldecido, merecía algo peor. ¿Qué derecho tenía a cuestionar a nadie ahora? Se dio la vuelta y se dirigió al cementerio. Caminó solo por el camino. Cuando vio la lápida de su hija, todas las emociones enterradas se derrumbaron por completo. Cayó de rodillas ante la lápida, golpeando el suelo una y otra vez hasta que sus nudillos quedaron cubiertos de sangre. Pero no sentía dolor. Le faltaba hasta la última gota de fuerza. Se apoyó en la lápida de su hija, con los ojos inyectados en sangre, susurrándole disculpa tras disculpa. La luna estaba baja en el cielo cuando sonó su teléfono. Era su madre. En cuanto contestó, su voz furiosa estalló. «Troy, ¿dónde está esa zorra, Julia? ¿Fue ella? ¿Mató a mi nieta? No puedo contactarla. Dile que me llame ahora mismo. Es una vaga inútil. Ni siquiera pudo cuidar de una niña. ¿De qué sirve una esposa así? Nunca debía haberla dejado entrar en esta familia. Mi nieta tenía solo 4 años. Julia es peor que un animal. ¿Cómo pudiste enamorarte de una mujer como ella? Te lo digo, en cuanto termine el funeral, te divorcias de esa mujer. No quiero volver a verla jamás». Sus palabras encendieron la furia de Troy. Apretó los dientes, intentando contenerse, y preguntó, «¿Cómo sabes esto? ¿Quién te dijo que mi hija murió por culpa de Julia?» En cuanto pronunció esas palabras, recordó a Bailey. Cuando se conocieron, para demostrarle su cariño, la había añadido al grupo de chat familiar. Al principio, sus padres la adoraban, pero tras enterarse de su cardiopatía congénita, los obligaron a separarse. Y en los 5 años de matrimonio, Julia nunca había estado en ese grupo. Ahora que la operación de Bailey había sido un éxito, probablemente se había reconciliado con sus padres. La rabia le subió a la cabeza. Estalló, «Mi hija no murió por culpa de Julia. Julia es mi esposa. No tienes derecho a hablar así de ella. Y no soy yo quien se está divorciando. Es ella quien me está dejando. No voy a aceptarlo, así que olvídalo. Mi esposa es Julia. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Eso nunca cambiará». Sin darle a su madre la oportunidad de responder, colgó. 5 años de matrimonio, y también por la operación de Bailey, la había presionado para que tomara la medicación. Día tras día, su salud empeoró. Cada vez que sus padres los visitaban, no perdían la oportunidad de criticar duramente a Julia, culpándola de no cuidar a la niña, llamándola mala madre, para luego elogiarlo a él. Lo elogiaban por su dedicación, por nunca olvidar llevar a su hija a sus revisiones médicas. Pero solo él lo sabía, de principio a fin, él era el verdadero culpable, y Julia cargó con toda la culpa. Cuando se conocieron, él era el médico de Julia. En cuanto vio su informe médico, decidió hacerle una prueba de compatibilidad cardíaca. El resultado, compatibilidad perfecta con Bailey. Y así, se acercó a ella con un propósito. Poco a poco, se ganó su corazón. Después de casarse, usó la excusa de que no quería que se cansara, persuadiéndola para que dejara su trabajo y se dedicara por completo al hogar. Julia lo amaba. Nunca dudó de sus palabras. Durante 5 años, se encargó de su casa con esmero. Le dedicó todo su corazón y su alma. Aunque él siempre fue distante, ella nunca se quejó. Pensaba que era por el estrés laboral que sufría y buscaba constantemente maneras de alegrarlo.
mientras revisaba el historial de chat. Cada línea estaba llena de sus sueños de un futuro feliz. Cariño, ya casi cumplimos 5 años. ¿Puedes tomarte un descanso? Llevemos a nuestra hija de viaje. Te preparé una sorpresa. Te va a encantar. Cariño, vayamos al cine mañana por la noche, solo nosotros dos. Hace tanto que no tenemos una cita. Te extraño. Y aún así, eligió quitarle la vida a su hija en su 5º aniversario de bodas. Destruyó todo lo hermoso. Después de su muerte, priorizó a un gato muerto por encima de ella. Justo frente a sus restos, abrazó a otra mujer, lastimó a su madre y la agredió. La culpa y el arrepentimiento, que llegaron demasiado tarde, le desgarraron el pecho como cuchillos. Con los dedos temblorosos, le envió un mensaje de texto a Julia. Envió mensaje tras mensaje, expresando todo lo que le debía, el amor y los remordimientos que desconocía. Pero después de miles de palabras enviadas, lo único que recibió fueron filas y filas de signos de exclamación. Julia lo había bloqueado. Por primera vez, Troy entró en pánico. Se levantó de un salto y corrió a la comisaría a presentar una denuncia. De camino, Riley llamó. Su voz se quebraba por los sollozos. Troy, ¿por qué discutías con tu madre? Me acaba de mandar un mensaje diciendo que la culpas. ¿Es por culpa de Julia? ¿Le contó esto a tu madre? Ya tienes mucha presión en el trabajo y el funeral aún no se ha celebrado. ¿Cómo puedes ser tan inmadura? Díselo si de verdad no puedes superarlo. Puede venir al hospital a buscarme. Me arrodillaré y le pediré perdón. No debería haber ido al crematorio. No debería haber permitido que lo malinterpretara. Es toda mi culpa. Si hubiera sido antes, Troy le habría creído. La habría elogiado por ser considerada y amable. Pero después de ver las imágenes del crematorio, ya no podía asociar a Riley con la niña inocente y alegre de sus recuerdos. Habían pasado 5 años. Se había convertido en alguien irreconocible. Su paciencia se había agotado. Por primera vez, Troy le habló con frialdad. Basta. No creas que no sé lo que pasó en el crematorio. Riley, me equivoqué contigo. Julia no es como la pintas. En nuestros 5 años de matrimonio, trató a mis padres como si fueran suyos. Lo vi todo. Yo fui quien la lastimó. No tengo derecho a culparla. Ahora que tu cirugía ha sido un éxito, ya no eres mi paciente. Te transferiré a otro médico del hospital. Esto se acabó para nosotros. Antes de que Riley pudiera responder, colgó el teléfono. Sintió un gran alivio. Tras presentar la denuncia, buscó la información del vuelo y corrió al aeropuerto. Yo acababa de terminar de acondicionar mi apartamento de alquiler. Había recibido una oferta de trabajo de una empresa. Después de colocar una foto de mi hija en la mesita de noche, tomé un taxi hasta la empresa. Hacía mucho tiempo que no trabajaba. Volver a la rutina me costó un poco. Cuando salí del trabajo, era la 1 de la madrugada. Al salir del edificio, vi una figura familiar. Troy estaba allí, con los hombros cubiertos de nieve espesa, el rostro pálido por el frío y el cansancio reflejado en sus ojos. No le dediqué ni una mirada y me giré para marcharme. Pero Troy se abalanzó sobre mí y me abrazó. Lo siento, Julia. Lo sé. Sé que te hice daño. No merezco tu perdón. Solo quiero una oportunidad para enmendarlo. Lo aparté con todas mis fuerzas, riendo con amargura. ¿Enmendarlo, Troy? ¿No te parece ridículo? ¿De qué sirve tu disculpa? ¿Puedes enmendarlo? ¿Devolverme a mi hija? ¿Puedes devolverme los 5 años de juventud que perdí? No me repugnes. No necesito tus disculpas. Los copos de nieve seguían cayendo en silencio. El rostro de Troy estaba lleno de tristeza. Puedo explicarte lo de nuestra hija. Lo interrumpí fríamente. ¿Explicarte qué? ¿Que no mataste a mi hija en un falso accidente de coche para salvar a tu Riley? ¿O que no criaste a mi hija como un simple recipiente para el corazón de Riley? ¿O que no fuiste tú quien destrozó sus cenizas?
Su rostro palideció mortalmente ante mis acusaciones. Se tambaleó, apenas capaz de mantenerse en pie. Soy Somi. Desde el día en que me conociste, he vivido a la sombra de tu plan para Riley. Incluso mi hija no era más que un objeto para complacerte. Y ahora vienes a pedirme perdón. ¿Para qué sirve? Troy me agarró la mano y cayó de rodillas. ¿Y si te dijera que acabo de darme cuenta de que a quien amo eres tú? Salvar a Riley fue una promesa que le hice. Confundí mi responsabilidad con afecto. Yo, Troy, haberte conocido fue el mayor error de mi vida. No me busques de nuevo. No me hagas odiarte más de lo que ya te odio. Pasé junto a él sin decir una palabra más y me marché. Troy no me persiguió. La distancia entre nosotros crecía con cada paso. La nieve caía silenciosamente, dejando nuestras cabezas blancas. Quizás, de alguna manera retorcida, cumplió la promesa que hicimos en nuestra boda, envejecer juntos. Después de ese día, Troy desapareció de mi vida. Una semana después, recibí un paquete. Era un video del funeral de nuestra hija, junto con los papeles de divorcio firmados. Troy se había entregado a la policía. Expuso sus planes al público. La indignación en línea lo consumió como una ola de titulares. Sabía que esa era su forma de intentar enmendar sus errores, pero ya era demasiado tarde. Todo llegó demasiado tarde. El fin.